Bienvenidos al episodio ¿Cómo puede el sector agropecuario volverse carbono neutral? Del podcast E2050 Colombia. Si quieres conocer más sobre este tema, no te vayas porque es para ti. Antes de entrar en materia, permíteme contarte acerca de este proyecto que te involucra y puede impactar muchas áreas de tu vida. La Estrategia Climática a Largo Plazo de Colombia E2050 plantea sentar las bases para construir un futuro resiliente al clima con una alta capacidad adaptativa y carbono neutral para enfrentar los efectos del cambio climático. Esta es una estrategia de país liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del gobierno francés a través de sus agencias AFD y Expertise France. Lo que se busca con la E2050 de Colombia es formular una estrategia de largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y así cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados Celsius y de aunar esfuerzos para mantenerla en 1.5 grados Celsius. El tema de hoy es muy importante. ¿Cómo puede el sector agropecuario volverse carbono neutral? Para responder esta pregunta es preciso entender primero la forma como el sector genera emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario ocurren mediante un intercambio natural entre los sistemas terrestres donde se desarrolla agricultura y la atmósfera. Este proceso se conoce como el ciclo terrestre del carbono y hace de las emisiones del sector un fenómeno muy diferente al que ocurre en otros sectores. Por supuesto, hay algunas emisiones que corresponden al mismo patrón que encontramos en otros sectores, como las que se derivan de la quema de combustibles fósiles al operar tractores o maquinaria, pero estas, en proporción, son reducidas si se comparan con las relacionadas con el ciclo terrestre del carbono. Por esta razón, acá nos concentraremos en las últimas. Dentro de los principales mecanismos de carbono en el sector tenemos, primero, el proceso de fotosíntesis, por medio del cual las plantas transforman materia inorgánica en materia orgánica. Es un poderoso mecanismo de absorción de carbono de la atmósfera, que termina almacenado en la materia vegetal, es decir, en la biomasa, por lo que entre mayor biomasa genera un sistema, mayor captura de carbono se realiza. 2. Otro mecanismo de intercambio tiene que ver con el carbono orgánico. Este es capturado en el suelo mediante la absorción de material muerto, árboles y ramas caídas, residuos vegetales, etc. Y liberado a la atmósfera mediante los procesos de descomposición. De esta forma, se genera un balance entre almacenamiento y liberación que determina si el suelo es emisor o almacenador neto. 3. Los procesos digestivos del ganado vacuno y sus excretas son una fuente importante de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que tiene un poder de calentamiento mayor al del carbono. Por tanto, la cantidad de cabezas de ganado, su alimentación y el manejo que se dé a las excretas son determinantes clave de este tipo de emisiones. 4. Finalmente, algunos cultivos específicos generan emisiones de gases de efecto invernadero y algunas prácticas agrícolas hacen también contribuciones en este sentido. En el primer caso, el ejemplo típico es el de cultivo de arroz, que emite metano debido a los procesos que se generan con la inundación del cultivo, mientras que en el segundo caso lo es la fertilización de cualquier tipo de cultivo con productos inorgánicos, la cual puede generar emisiones de óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero, en la medida en que el nitrógeno contenido en ellos no sea asimilado por las plantas. Dado lo anterior, la forma de lograr que el sector agropecuario sea neutral en carbono es favorecer las actividades y prácticas que incrementan la absorción de gases de efecto invernadero o eliminan su emisión, así como las de aquellas que retardan su liberación desde el suelo. En este orden de ideas, las principales actividades y prácticas que incrementan la absorción son: primero, la reforestación y la siembra de bosques en zonas que previamente tenían otros usos, incluida la siembra de bosques comerciales con planes adecuados de manejo. 2. La siembra de cultivos perennes, especialmente de tipo leñoso, y el desarrollo de cultivos mixtos con árboles de distinto tipo,
agroforestería y ganadería silvopastoril. 3. El uso de prácticas agrícolas que fomenten la salud del suelo, como la labranza de conservación, el uso de cultivos de cobertura, la agroforestería y la rotación de cultivos, algunas de las cuales tienen un papel doble, aumentan la entrada de carbono al suelo y disminuyen su pérdida al desacelerar los procesos de descomposición. 4. El mejoramiento en el manejo de pasturas y la conversión a pastos y legumbres perennes, ya que estas, como los bosques, tienen una alta capacidad de almacenamiento de carbono. 5. El uso de prácticas específicas de cultivo como el manejo del agua en el cultivo de arroz y la adecuada dosificación de fertilizantes, incluyendo el uso adecuado de fertilizantes orgánicos. 6. Por último, la intensificación sostenible de la ganadería que permite reducir las áreas dedicadas a esta actividad, liberándolas para usos acordes con la absorción. Todo esto debe hacerse de manera que el sector cumpla con su función de abastecer una demanda creciente por alimentos y materias primas, lo que contribuye un reto enorme. En general, las tecnologías que permiten reducir las emisiones de carbono en el sector están disponibles desde hace un tiempo largo. La dificultad radica en lograr que los agricultores las adopten de manera masiva. Para esto se deben buscar los incentivos apropiados. Con la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050 podremos ser un país más resiliente al clima con una alta capacidad adaptativa y carbono neutral. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre el tema de hoy y cuéntanos sobre qué otros temas acerca del cambio climático te gustaría que habláramos en próximos episodios. Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como E2050 Colombia. Comparte este podcast e invita a los demás a unirse al cambio. Queremos una Colombia resiliente, adaptada y carbono neutral para nuestras futuras generaciones. Esto fue E2050 Colombia. Recuerda escucharnos en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube y Facebook.